Les cuento, Jaime, muchas gracias. Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla, empresario. Y María Clara Ramírez, ya participante de este podcast en una ocasión, que hoy viene invitada. Este ejercicio es sencillo. Este podcast se llama Hablemos de Raíz. Ya llevamos un poco más de un año y es un podcast donde exaltamos el talento del país. El podcast nace como una idea de simplemente del cansancio de las noticias diarias. Uno pone hoy un noticiero y pone ese noticiero y no hay nada positivo. Mataron a tal, abusaron de tal, corrupción en tal lado, no sé qué. Y muchas veces por el amarillismo que hay, uno pierde como el norte de las cosas positivas que están pasando. Entonces, pues agradecerle a los dos por estar acá. Tú hoy eres el invitado estrella de esto. Nosotros simplemente venimos a aprender de ti y a exaltar la labor que has hecho por el país, ese cariño que tienes por Nación, a que cuentes las historias positivas, a que nos cuentes un poco cuál es la historia tuya, a que nos cuentes pues historias. Esto es de historias. Esto es un ejercicio donde uno quiere conocer la gente, tener una charla informal y poder inspirar. Entonces, muchísimas gracias a los dos pues, por estar acá y bienvenidos. Gracias. ¿Por dónde arrancaría para que sea fácil? Contanos quién sos, qué haces, qué has hecho y de ahí nosotros dos arrancamos a bombardearte. Bueno, no. ¿Quién soy? Bueno, un barranquillero. El primero que está en este podcast, pues, ¿no? No habíamos tenido barranquillero, esto es un podcast muy paisa. Me parece muy bien. Hemos tenido bogotano, primer barranquillero, bien por esa. Muy bien. Barranquillero, juniorista, carnavalero, pero cuando me gradué del colegio, yo me fui a estudiar afuera en Estados Unidos y terminé luego siendo reclutado por una empresa multinacional. Esa empresa me llevó a trabajar en Estados Unidos, luego en Singapur. Volví a Estados Unidos y en el 2005 vine a un carnaval y me di cuenta que estaba muy lejos de mi casa y que me sentía que no estaba pleno, que algo estaba pasando en mí que no me tenía contento. ¿Dónde vivías? Yo vivía en ese momento al lado de Nueva York, en New Jersey. ¿Y qué estudiaste allá? Estudié Administración de Sistemas de Información. Temas de computación con administración de empresas. ¿Y en eso trabajaste? Mucha data. Sí, data. Yo era analista y gerente de proyectos de supply chain, de cadena de valor. Por eso terminé trabajando en Singapur, en Nashville, allá, en una compañía que se llama Ingersoll Rand, una compañía inmensa. Y llegué acá, me quedé en mi casa, estuve con mis amigos, estuve en el carnaval y dije, no, hombre, a los 3 meses había renunciado, estaba viviendo en Barranquilla. Viví y trabajé 1 año y medio con mi papá, en las empresas de él y de nosotros, y fue muy gratificante porque a los 2 años él se murió. Entonces tuve 2 años casi con él compartiendo y quedé como en el limbo. Tenía 26 años, 27 años recién cumplidos en ese momento. Y Alex Charles estaba digamos, llegando a la alcaldía de Barranquilla por primera vez y dijo, ¿quién quiere acompañarme a recuperar esta ciudad? La ciudad estaba quebrada, no tenía nada, los últimos 10 alcaldes, 3, 4 alcaldes estaban presos, las cosas estaban difíciles. Y yo dije, bueno, yo te ayudo medio tiempo. ¿Eras amigo de Alex? No lo conocía. No jodas. Lo conocí en ese momento porque nos presentó Elsa Noguera, que sí lo conocía. Que yo creo que es la persona que más quisiera sentarme a tomar un café con ella. Bueno. Esa señora me parece la locura. Es una crack y es Estará, una gran mujer. seguro. Y es una gran mujer. Una tesa. Y con Elsa, ella nos presentó porque Alex quería buscar gente buena y gente que se le atreviera y que quisiera la ciudad. Entonces, Elsa le dijo, mira, este man acaba de llegar, se devolvió porque ama la ciudad, quiere ayudarla, y terminamos pues haciéndonos amigos y dije, bueno, te acompaño medio tiempo, un ratico. Ese ratico terminó siendo 16 años de mi vida, hasta ahora que acabo de terminar con la alcaldía. Y creo que fueron los... ¿Vos cuántos años tenés? 43. Ah, bien, está muy mal. Estoy en plena juventud. Alcalde joven, muy joven. Berraco. Me siento jovencito. Pero bacano, porque hice de todo, me pasó, o sea, fui muchas cosas, creo que aprendí desde abajo en la alcaldía hasta ser alcalde y lo más gratificante era como cambiarle la vida a la gente. Entonces empezaste como funcionario de la alcaldía. Sí, ¿En qué áreas? Primero, concesiones. Entonces yo revisaba las concesiones que se habían dejado, que eran muy leoninas, o eran
nefastas para la ciudad. Entonces, cómo tumbarlas, cómo renegociarlas. Me gané amenazas, me gané enemigos. Después pasé a ser secretario de movilidad, después de competitividad y después gerente de ciudad. ¿Cómo aplicaste todo lo que aprendiste en la universidad y en lo que trabajaste? Creo que lógica, como tener lógica y el uso de los datos, como cuando uno usa transparencia, la gente la verdad se motiva a participar. Para tomar decisiones. Sí. Porque es que esas competencias tuyas son muy valiosas para gobernar. Y creo que no es lo común, pues ya un poco más, pero en tu época, pues cuando llegaste a la alcaldía o desde que estás ahí, pues yo creo que no era innovador. Era completamente innovador. Absolutamente. El email del alcalde era alcaldebarranquilla@hotmail.com. Absurdo, ¿ah? O sea, y tú llegaste no como, no había vamos a cambiar de esto. datos, los archivos estaban tirados en el piso. Entonces sí llegué no solo yo, llegó un grupo profesional de gente con ganas de cambiarle la cara a la ciudad. Entonces pasamos de una planta en ese momento 70% técnicos y asistencialistas, 30% profesional, al revés, 70% profesionales, gente con visión, con ganas de sacar el proyecto adelante. Entonces ese yo creo que fue el gran logro, como poner gente buena en cargos y gente que le doliera a la ciudad. Eso fue hace 16 años. Sí, sí. Cuando uno habla de Barranquilla hoy, yo creo que yo a Barranquilla llevo viajando más o menos 12, 14 años. Me marca mucho que cuando empecé a ir a Barranquilla, yo no conocía nada de Barranquilla. Uno llega por el aeropuerto, que entra por la zona de Soledad, que es una zona relativamente, pues de un nivel bajo, muy industrial, coge esa vía 40 y termina llegando a la zona de Buenavista. Y en ese momento eso era todo como potreros y se veía infraestructura, se veía futuro. Hoy es otra ciudad. Y dejé de ir como 5 años y después llegan otros fenómenos como interesantes, y es que empieza uno a ver ese bulevar, el malecón en el río y ve el puente. ¿Cómo es que se llama el puente? ¿El puente colgante? No, el puente grande, el puente Pumarejo, el puente gigantesco, y ve el desarrollo que hay a través de la vía circunvalar de nuevas unidades de vivienda y todo. Y siente uno que fue muy poco tiempo y uno pues medio pregunta lo que alcanza uno a aprender en un taxi y le hablan, yo creo que de esos 16 años que has vivido, que es pues lo que hablan de la familia Char, que ha estado, pues no sé si ellos estaban cuando arrancaron como a mandar en la ciudad, pero siente uno que desde que ellos o su grupo pues político ha estado como metido ahí, la ciudad ha tenido una transformación grande. ¿Esa historia es una historia de 16 años o esa es una historia más lejana o eso cómo es? Digamos que hay que personalizar las cosas, y Alex llega en el 2008 sí. Y después de 20 años de malas administraciones y nos plantea un sueño, y él crea un grupo de liderazgos, por ejemplo Elsa, yo y muchos otros, que les dice, él fue alcalde 4 años y él luego le dice a Elsa, y Elsa fue alcaldesa y tuvo la convicción y los pantalones para ser alcaldesa ella, es decir, nadie le daba órdenes, ella fue la alcaldesa y ella dejó un legado que seguía la misma línea de Alex, o sea, la misma visión general, con su sello, con su idea, pero con la misma línea. Luego vuelve Alex, impone su línea nuevamente. Y después llegas tú. Después llego yo y ahora volvió Alex. ¿Y cuál es su línea? Y Elsa en la gobernación, o estuvo un tiempo en la gobernación. Elsa ahora en la gobernación. La línea general yo creo que es que falta mucho por hacer y la gente estaba jodida y está jodida. Entonces hay una frase famosa que repetíamos en la alcaldía, hay que mirar en los ojos a la indiferencia. O sea, hay que mirar a la gente que está jodida, escucharla y no dejarla atrás. Una que teníamos también era, en el tren del progreso no se puede quedar nadie atrás. Entonces cerramos brecha social, pero para cerrar brecha social hay que enseñarle a la gente a pescar y no regalarle el pescado. Entonces hay que jalonar para crear empleo, para crear desarrollo. El malecón, por ejemplo, trajo empleo, desarrollo, crecimiento económico. Entonces mucha gente decía, ¿por qué invierten en el malecón y no en el barrio popular? Y decimos, no, hay que hacer las dos. Hay que mejorar el colegio, que lo hemos hecho, hacer el parque en el barrio, pero también hay que generar desarrollo económico y crecimiento. Entonces, es como entender esas dos visiones. Acá pasa una cosa, y es que, pues, digamos que antes de Daniel Quintero había una tendencia también a mantener unas instituciones y unos programas de toda la vida, como el de Buen Comienzo, que yo te decía, sí, que eso es una belleza, eso tiene muchos años, y muchos otros.
que desde Fajardo, Alonso, se mantienen y se potencian. Continuidad en los programas. Así no tengan la misma línea, se potencian hasta que llegó Gabriel Quintero. ¿Cuáles han sido como esas 3 cosas que tú digas que llevan 16 años y que cada día crecen más? Son, no sé, si es, aquí fue Buen Comienzo, que es de 0 a 5, o sea, que son como de esos programas que son muy contundentes y que movilizan muchas cosas, que tú digas, bueno, eso se creó hace 16 años y ya sigue. Yo te diría, por ejemplo, el programa de que nosotros trabajamos muy de cerca con los rectores y los profesores. Nosotros somos, yo creo que de las pocas ciudades donde no hay conflictos entre el sector educativo y la alcaldía. Y hemos hecho una hermandad de decir, hey loco, o vamos a ponernos de acuerdo y vamos a trabajar para que ustedes tengan dignidad, pero que estos jóvenes se eduquen cada vez mejor. Entonces, por ejemplo, llevamos más de 10 años invirtiendo en comprensión de lectura con el BID. Es un programa que nos cuesta 5.000 millones de pesos al año y nadie ve, nadie se entera ni qué ocurre, pero le enseña a los niños de primero, segundo y tercer grado a leer bien. El año pasado convencimos a los profesores a que se dejaran medir y el Banco Mundial, con su metodología ERRA, Early Grade Reading Assessment, dijo que en Barranquilla 7 de cada 10 niños leen a su nivel en segundo grado. El promedio en Latinoamérica es 2 de cada 10. Entonces, cuando en el mundo o en Latinoamérica estamos hablando de la universidad, que vamos a darle universidad gratis a los jóvenes, ese pelado llega y no sabe comprender lo que está leyendo, porque no mejora. Entonces sabemos, el pelado no sabe matemáticas, no sabe bien inglés. Sí, ¿para qué la universidad gratis si no has hecho todo lo anterior? ¿Te acuerdas que te lo dije cuando hablamos? Sí. Te dije que había muchos retos cuando uno les daba una beca, esos son. Entonces mira que miraron desde la raíz. Y eso nadie lo sabe, porque eso no es un puente, eso no se ve. Y mira, y decías otra cosa, y ponías el ejemplo de Buen Comienzo. Y cuando uno mira, ambos programas tienen algo en parecido, y es que ambos te están sacando de la trampa de la pobreza. La trampa de la pobreza arranca por la desnutrición, luego por no saber leer, no saber comprender qué tenés. Entonces ya la pobreza es muy jodida en la medida en que por ser pobre arrancas en desventaja desde el día cero. Pero si ya te dan buena alimentación y te dan educación, te pusieron en igualdad de condiciones que el más rico, pues, o sea, ya lo otro, de ahí para adelante, arranque y hágale solo, pues. Oye, nosotros tenemos, cuando yo era secretario de movilidad, nosotros empezamos nosotros dividimos a los mototaxistas en tres clases de mototaxistas. A, el que tenía trabajo y hacía carreritas para mejorar, ese no lo dejábamos, o sea, como que, hey, vete para tu trabajo. B, el menor de 18 años que lo hacía para tener platica, para llevar a la novia a cine, el chachito. Sí. Le dijimos, no, devuélvete para el colegio. Y otro, el que llevaba 5 años, 6 años, 10 años siendo mototaxista. Y ese era, por decirlo de alguna manera, el problema, porque ese era el que dependía de eso. A ese le montamos con la FAO y con la Secretaría de Gestión Social, Alfred Carbonell, que también es una gran persona, montamos el Centro de Oportunidades, que era un sitio para coger a ese man o a esa persona y tratar de darle una vocación distinta. Como esa brecha entre sus capacidades blandas y duras para que pudiera conseguir ese primer empleo o montar su emprendimiento. Eso se convirtió en un modelo y ahí hemos jalonado a esa persona focalizada. O sea, ¿dónde están nuestras familias más vulnerables? Y vamos a conseguirle empleo a uno. Y si yo le consigo empleo a uno, toda la familia empieza a salir adelante y sale de la pobreza. Entonces, lo que tú dices, eso lleva 12 años funcionando y eso yo creo, ese se volvió el modelo para atender a los venezolanos. Entonces, el Centro de Oportunidades atiende a la población venezolana, atiende a las poblaciones vulnerables y eso también lleva 12 años de continuidad. Ve una pregunta, cuando uno habla de Barranquilla, pues Soledad está al lado, eso es un alcalde distinto. Sí, está entre creo que es la 7ª o 9ª ciudad más grande de Colombia. Tiene 700.000 personas, Santa Marta tiene 500.000, Valledupar tiene 400 y pico mil. Es decir, es más grande que Manizales y que muchas otras, pero es la receptora de la migración de Colombia por pobreza, por violencia, por tantas cosas. Entonces es una ciudad que hay que pararle bolas y que... ¿Y eso trabaja como acá que hay un área metropolitana? ¿Eso trabajan pues de la mano esas dos ciudades sí, o no necesariamente? Se trabaja, hay un área metropolitana, pero es muy complicado porque es que es la mitad del tamaño de la ciudad, donde la gran mayoría de las personas son estratos 1 y 2. La gran mayoría recién llegados de todas las ciudades de Colombia, todas las regiones. Entonces, es la verdad una bomba de... Barranquilla no le mete plata a Soledad. Le mete. Sí le ayuda. Sí. Entre otras, por ejemplo, a través del subsidio del agua y es regionalizado, se le mandan recursos para el transporte público, es subsidiado por la ciudad, el Transmetro 60%
de los usuarios son de Soledad, pero la plata la pone toda Barranquilla. Por ejemplo, temas como grandes proyectos de infraestructura, vías y cosas de esas, eso se hace conjunto, eso se financia por Barranquilla. Más que todo por Barranquilla, que le manda la plata al área metropolitana y el área la construye, o la jalonamos del gobierno nacional, pero más que Pero todo si hay un eso- trabajo, o sea, cuando uno habla de la región, eso se planea conjunto. pero nunca alcanza la plata. No, nunca- Y el gran problema, y lo que hablábamos ayer con varios jóvenes en el liderario, bueno, no tan jóvenes algunos, y otros, es que Ese es Vivi. el problema que tenemos es que hace 20 años el 50% de la plata que recaudaba el gobierno nacional se la mandaba a las regiones. Y las regiones, las alcaldías, las gobernaciones tenían plata para hacer cosas. No mucho, pero tenían. Hoy es el 25%. Eso cambió con la constitución, ¿no? ¿Eso qué fue? Eso lo cambió en el 2006, 2007, la última gran cambio lo cambió el gobierno de Uribe y se quedó con más plata el gobierno, menos plata las regiones. Eso fue un tema coyuntural, no te puedo decir que eso fue adrede para joder a las regiones, no. Y no podemos decir Era eso. necesario en ese contexto, pues. En ese contexto. ¿Qué se buscaba en hacía ese sentido momento? estabilizar las finanzas regionales, porque el Estado, un cuento ahí todo chimbo, pero terminó siendo que quedamos con menos plata. Entonces, cada vez que hay una reforma tributaria, queda el gobierno con más plata, más posibilidad de decidir. Entonces, en el escritorio, en Bogotá, deciden nuestra suerte. Y siempre falta el papelito, siempre falta algo. La plata para las regiones siempre es difícil de conseguir. Hoy se está debatiendo eso, de hecho. Mira, los arroyos. No, los claro, parques. eso es la conversación sobre la independencia financiera de las regiones. Correcto. Sí. Es como un poquito reversar ese. Y si volviéramos Sí. solo a que nos mandaran la plata que nos mandaban antes, ni hablemos de federalismo, que nos manden la plata, que nos deberían mandar que como nos antes. devolvamos al 2007. Pero explícame un poquito qué significa federalismo. Aquí Mauricio todo lo vendió mucho y hay varios políticos hablando de federalismo. Antioquia siempre ha sido Antioquia independiente, que es absurdo. Es Colombia federal. ¿Cuál es la idea detrás de eso? Es que el federalismo significaría cambiar todo el país y significaría, por ejemplo, que cada estado, que cada departamento se vuelva un estado nuevamente. Eso pasó Autónomo. hace 200 y pico años. Antioquia, Cartagena, porque nosotros éramos Cartagena, era el estado de Cartagena, Santanderes y demás, peleamos contra Cundinamarca y perdimos. Y por eso nos volvimos un estado central. Hace casi 200 años nosotros nos fuimos a la guerra para definir si éramos un estado federal o un estado centralista. Y Bogotá nos ganó y nos sometió. Y desde ahí en adelante seguimos jodidos. Hace 100 y pico años el Caribe colombiano declaró su independencia. Nos cagamos en una Y nos batalla. volvimos- Sí, esas huevas. sí. Literal, nos jodieron. Y desde ahí en adelante vivimos en ese esquema. Pero ese esquema se puede mejorar para que seamos un Estado hasta cierto punto centralizado, pero que nos manden la plata. Pues yo creo que sí hay muchas cosas que deben ser centralizadas. El manejo del ejército. La policía. La defensa del Pero Estado. es que mira que la ¿no? autonomía financiera, la autonomía, la plata que llegue, eso yo creo que mejoraría Es que muchas No, yo te voy a cosas. decir cosas que me parecen absurdas. Las 4G en Antioquia. Hay varias 4G con diferentes concesionarios. Y no conectan y hay distancias de 1 kilómetro donde no hay infraestructura. Porque nadie fue capaz de darse cuenta en el gobierno nacional que habían entregado unos diseños hasta cierto punto y otros diseños hasta cierto punto y no conectaban. Tú sabes. Entonces faltan 2 kilómetros. Pero Y- piensen y, esto. Y ahí estamos cagados. Y eso es porque no es el que está ahí viviendo el día a día de la región. Piensen esto, en el Caribe colombiano no hay ni una doble calzada construida. Eso es Ni increíble. una. No, ¿cómo así? ¿Así? Dime una conexión de 100... Santa Terminada no, o sea, Terminada. Barranquilla-Cartagena tiene la mitad, el Pedacito. 50% está Sí. en una sola. Y lo quieren cobrar por valorización. Entonces nos quieren, como nunca han invertido de verdad bien, y nos quieren clavar ahora valorización para que la paguemos nosotros. Pero ya llevamos de 200 años mandando plata que no se regresa. Santa Marta, Barranquilla. Pero te hago una pregunta, y es la siguiente. Estamos en un país berracamente pobre, o sea, uno va y pregunta por las finanzas del gobierno y siempre están deficitarias, va y pregunta por las finanzas de los entes territoriales, están deficitarias. Si uno llegara a ese esquema de mayor fortaleza financiera de las regiones, ¿qué pasa con el Estado? ¿De dónde vive ese berraco? Lo que pasa es que el Estado No, tiene... también ¿O es pura burocracia lo que hay allá? Primero, hay mucha burocracia, eso es cierto. Segundo, es muy lenta y está muy lejana de los ciudadanos. Entonces, sí, hay un desplazamiento del gasto. Pero ¿qué va a pasar? El gasto se va a llevar a cabo más cerca de la gente. ¿Quién es el paisa
el ciudadano de Medellín, ¿quién siente que le puede arreglar el problema? El alcalde y el gobernador. Nunca tienen acceso al presidente ni a los ministros y estos siempre se demoran décadas en solucionar algo. Entonces, si tú le mandas la plata al alcalde y a los gobernadores, van a poder ponerse de acuerdo y decir, hey, vamos a hacer esta vía, vamos a hacer esta otra, vamos a arreglar este problema. O sea, la plata más cerca. Jaime, en el mundo, referentes de ese modelo son quiénes. O sea, cuando uno dice quisiera ser como quién. Europa tiene una descentralización interesantísima. España lo hizo. Francia lo tiene. Estados Unidos es un claro ejemplo, ¿no? Estados Unidos es federal. Por completo, o sea, es decir, cada uno tiene, sí, tiene su... digamos que hasta cierto punto Canadá tuvo un proceso de descentralización interesante. Entonces, hay ejemplos, pero al final... Y al final, si uno pusiera eso sobre una balanza, pues no sé si tiene la respuesta, y uno dice países federales contra países centralistas... mayor desarrollo. ¿Esa balanza muestra mayor desarrollo de algún lado o esa información no la tenés? Digamos que no hay... y eso se ha estudiado bastante. Hay un man que se llama Fouquet que lo ha estudiado. Pero lo único, es más, hay un colombiano que hizo su tesis de Oxford y que se llama Recentralización en Colombia. Y el tema es que no hay un modelo que sea mejor que el otro. Lo único malo es cuando todas las decisiones y el poder político y económico se lleva a un solo sitio. Piensa tú que todo el gobierno está en Bogotá. Eso quiere decir que todo el gasto público, es decir, las decenas de miles de empleados, ese gasto se va para Bogotá, los ministerios, los entes descentralizados, la corte, todo está en un solo sitio. Entonces, pues hoy pasa una cosa muy jodida, hoy parece que tuviéramos un gobierno como con rosca. Entonces uno siente a una Antioquia, por ejemplo, como castigado, como que a dedo dicen Antioquia no. Pero es literal castigado. Sí, o sea, además, y Barranquilla también, igual. También. Que es absurdo porque al final cada región tiene unas necesidades. Si eso no estuviera centralizado, esas regiones estarían gastándose su plata, que es la que produjeron ellos mismos. El otro día alguien decía el federalismo no, porque entonces, o la descentralización no, porque entonces le vamos a mandar las regiones más prósperas se van a quedar con más plata y las menos. Decía, sí, pero ni siquiera nos van a mandar lo nuestro, porque es que hoy ni siquiera podemos opinar sobre lo que nosotros producimos. ¿Sabes cuál fue el otro argumento que escuché? Entonces, por ejemplo, en el caso de Antioquia, que es el que más que conozco, y es que decían, sí, Antioquia puede ser una de las regiones que más participación tiene sobre el valor agregado nacional, pero también se les olvida que es que Antioquia tiene unas desigualdades gigantescas. Entonces, una cosa es Medellín como ciudad que tiene una capacidad de producción impresionante, pero otra cosa son sus regiones. Entonces, ¿qué está pasando en el Bajo Cauca? ¿Qué está pasando en el suroeste? ¿Qué está pasando en el Urabá antioqueño? Y uno va y mira esas regiones y está en las peores condiciones, muy parecido a otros departamentos donde también hay unos problemas críticos. Sí, es que los problemas de Colombia no se alcanzan a superar con el presupuesto que tenemos si quisiéramos es invertir. Hay que generar empleo y desarrollo. Punto. O sea, es que eso es algo que ya has dicho como en dos ocasiones en esta conversación. Y es que me gusta bastante porque tenés el enfoque empresario, de creación de valor. O sea, has dicho, esto es trabajando, esto es creando proyectos, esto es empleando, esto no es repartiendo. Que es que hoy estamos como en esa discusión de esto cómo es, esto necesitamos más equidad. O qué necesitamos, no, yo creo que necesitamos más producción, necesitamos la torta más grande para poderla repartir, así sea inequitativamente, pero para poder repartir más. Es que Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo. Pero allá el rico es muy, muy, muy rico. Y el pobre no es tan pobre y tiene las necesidades básicas más o menos solucionadas. Tiene posibilidad de tener un hogar, tiene posibilidad de tener, digamos, calidad de vida hasta cierto punto, porque allá el pobre es otro nivel de pobre. El pobre de allá viene a pasar vacaciones en Medellín. O sea, pensémoslo. Pues necesidades básicas es que alimento y vivienda están totalmente satisfechas. Vivienda, no, y tiene la oportunidad de educarse. Educarse, o sea, ya en la pirámide de Maslow está muy arribita. Puedes soñar. Educación superior. Aquí no pueden soñar. Sí. Acá no. Porque te estás solucionando tu día a día. Sí. Es muy distinto. Es que acá cuando uno habla de la pirámide de Maslow, te falta el tema de alimentación, el tema de educación y el tema de seguridad. El tema de seguridad, o sea, esos son tres básicos que ahí sí debería estar el Estado sí o sí, pues, o sea. Yo tengo, hay un libro, ese es el reto. Hay un libro de un man que se llama Francis Fukuyama, que se llama State Building, o Creación de los Estados, Construyendo Estados, y él dice que ahí sí te puedo poner un ranking. El gran problema de los estados latinoamericanos es que quieren hacer todo y lo hacen todo mal, como este man.
lo quiere hacer todo. Marica, tome su latigazo. No puedo creer. No, ya espero la cartera. El tinte estaba bueno. El tinte estaba bueno. Lo quieren hacer todo y todo mal. Eso quiere decir que si tú pones en un eje alcance del Estado, entonces te quieren decir, no, tú tienes todos los deberes, todos los derechos, tienes educación gratis, tienes seguridad, tienes igualdad de no sé qué, Y la efectividad del Estado es bajísima. O sea, yo digo que hago todo y todo lo hago mal. En cambio, él dice, Estados Unidos, por ejemplo, tiene un alcance bajo. Dice, te proporciono seguridad, libre mercado, unas necesidades básicas, pero todo lo hago bien. Por eso te dije 3 cosas. Por eso te dije, ¿cuáles son esos 16 años? ¿Qué? Las 3 cosas que uno dice, güey, pucha, en esto nos hemos concentrado. Ese es el enfoque. pecado del día a día de Sí, todo el mundo. sí, O sea, claro. todo el mundo quiere abarcar todo. Y el pecado de los gobiernos. Que Mira, está por diciendo ejemplo, ahora de que estamos tantas hablando de cosas. turismo. Rutas para Antioquia. 30 rutas. No, no Marica, puede ser. 3. No puede ser 3. El Banco de la República lo hace muy bien. Solo un objetivo, la inflación. Y la controla. Como sea. Pero es que Al todos. costo nuestro. Sí, nos sí, jode todo. pero la controla, cumple. Que uno diría, en un país como Colombia, yo creo que el tema de seguridad debería ser una prioridad. Es que la seguridad es el eje sobre De el la cual te confianza. montas todo lo demás. La confianza y la posibilidad de educarte. ¿De qué te sirve tener, por ejemplo, arreglemos la salud y vas caminando hacia el puesto de salud y te robaron o te apuñalearon? No, o el tema de prevención, o sea, puedes arreglar la salud, pues no hay prevención, el agua, o sea, todo lo que es básico que hace que tú te enfermes. Si tú previenes, pues obviamente el sistema de O salud. sea, si uno fuera gobernante de este país, ¿en qué trabajaría? Seguridad, Seguridad. servicios Educación. públicos básicos, educación. Y salud, pero educación desde la raíz. Porque es que, por ejemplo, como no le mandan plata a las regiones, no es solo al alcalde y al gobernador, es a los rectores que manejan los colegios. Entonces, la administración y mantenimiento de los colegios, las horas extras de los profesores, la dotación, La calidad. la calidad, cada día alcanza menos plata. Entonces, los maestros reciben menos plata. Hoy no estamos educando a los presos porque les quitaron las horas extras para hacer metodología flexible. A la gente que se sale. Mira, Anthony Zambrano, medalla de plata de los Olímpicos en digamos, atletismo. La única persona que lo ha logrado hacer en Colombia. Ese pelado se graduó de un colegio de metodología flexible en Barranquilla. Hoy, porque Barranquilla le paga la metodología flexible a los profes, pero eso lo debería pagar el Estado. Hoy, ese man no se graduara en otro municipio de Colombia, donde el gobierno ya no paga la metodología flexible. O sea, esas son las cosas básicas. Entonces nos concentramos en los O titulares. sea, uno arranca de lo básico, Lo básico. que es la pirámide de Maslow. Exacto. Seguridad, servicios básicos, incluida la educación. Sí. Alimentación. Y ahí voy en vivienda. 2. Y no quiero La 3. generación ¿Cuál sería de el empleo. tercero? Generación de empleo. Generación de empleo, generar oportunidades que la gente pueda. Que cuando uno dice generación de empleo, entonces es mirar la carga tributaria, También. es mirar la estabilidad jurídica y es mirar grandes proyectos de país te voy a decir que que- disparen la infraestructura. Y te voy a decir que puede ser el tema del empleo, revisar también cuáles son esas ventajas competitivas y cuáles son los sectores que hay que desarrollar, que ahí entro con el mío, sí. ¿cierto? Por eso mi afán de mirar el mundo del entretenimiento Que lo, y de este sector que lo explica súper bien Alejandro Salazar cuando Exacto. dice usted dónde es competitivo, Exacto, huevón. dónde entonces, somos bueno. competitivos y dónde ponemos, y además dónde somos relevantes y pues al menos el mundo en el que yo trabajo es un mundo que aparte de ser relevante hay ventaja competitiva en términos económicos, además es aspiracional. O sea, a mí me preguntaba el de Platzi, ¿por qué tenés 4% de deserción en la plataforma? Y te digo, pues la calidad de la educación, muy buen curso, pero además es que es aspiracional estar en el mundo de ¿Cuánto es la música. deserción en Platzi? Es que diste un dato el otro día de los cursos virtuales que era como 70 en el 70%. mundo, en general es 70. Porque creo que más o Platzi es menos. una de las más grandes, o sea, Sí, Platzi lo debe hacer muy bien. Sí. Y en el mundo la educación virtual tiene una deserción del 70%. Y lo mío son becas, o sea, por ahora son becas, no lo vendo. una Peor, beca no peor, debería te lo están importar a uno. regalando. Pues que se supone, se lo ven casi hasta el final, pues eso es una locura. ¿Pero por qué? Porque también es un sector que es aspiracional. Pero ¿quién está mostrando? Bueno, los sectores que tenemos ventaja competitiva son estos, vamos a apostarle a esto, a las industrias acá. Pero mira, lo que decía él, como estamos hablando de un tema central, ¿qué pasa en el Ministerio de Educación? Tú vas a sacar un programa nuevo que sea pertinente para hoy. ¿Cuánto se demora un registro calificado? 3 años. Un registro calificado. A los 3 años ya eso no existe. O sea, ya no, ya qué. Si el algoritmo de cualquier red social cambia de un momento a otro en meses,
en días, imagínate cuando estás enseñando una cosa Oye, de a los 3 horas. pero tú tienes a los 3 razón, o años. sea, yo de las grandes dudas que tengo hoy es el sistema de educación actual sirve, pues, Cada día menos. pues hay cosas que uno sí necesita saber, uno necesita saber sumar y escribir, leer, pero llega un momento en que de ahí para adelante uno dice... Pero un esto es currículo estructurado que tú tengas que llevar a un ministerio, o sea, que sea de educación formal, son 3 años. O sea, calcula eso. Y mientras lo haces, o sea, mientras se reúnen los profes, lo hacen, lo arman 2, un año, 2, ahí van 4. O sea, eso es... No, y después uno como estudiante tiene que mamar, no sé cuánto dura una tecnología, pero una carrera que 4 años y medio, 5 años, es absurdo unos Por eso- 5 años estudiando pendejadas. Ahora los ciclos propedéuticos que llaman son lo ideal, que eres técnico laboral, después técnico profesional, después Tecnólogo. después universitario si quieres, pero tú vas como en ciclos y te vas metiendo en lo que quieres. Eso es lo ideal hoy en día. Y los cursos cortos que te dan. cierta Ahora, competencia. hay un tema complejo y es que yo creo que todavía no estamos, pues no todos, o por lo menos yo ya para eso creo que estoy viejito, uno contrata por carrera, no por habilidades. O sea, uno debería estar contratando, usted es programador y necesita un programador. Tan, Pero ya las empresas están... Bueno, pero todavía yo creo que mucha gente cae en eso porque hay que romper pues, la forma de Paradigmas. pensar. Pero uno sí debería estar contratando hoy por Por las habilidades. habilidades. Absolutamente. Yo te doy un ejemplo de cómo generar desarrollo económico de la nada, de un campo verde. En Barranquilla no teníamos empleo, turismo de negocios. Yo fui el gerente que empezó, no fui el primer, la construcción del centro de eventos, que fue un sueño. Berraco Tengamos- centro de eventos, tengamos espectacular. Un centro de eventos. Sí. Sí, sí, Es sí. una sí, sí. belleza y es un Ferrari de centro de eventos. Y esa vaina la construimos. Es gigante, tiene muy buena infraestructura, queda sobre la vía 40, al lado Río. del malecón. No, es poderoso. Camacol por muchos años era Cartagena y ya pues creo que se instauró. Yo de candidato a la alcaldía me senté con la Junta de Camacol en Cartagena, me tomé un tinto y le digo, yo me voy a lanzar a la alcaldía y ustedes van a traer Camacol para Barranquilla. Si no lo hacen, ya verán conmigo. Y se trajeron a Camacol para Barranquilla. Ve y nada que envidiar, o sea, pues yo adoro Cartagena. Sí. Pero uno va en el sitio, pues tiene una capacidad gigantesca. Yo creo que el Congreso de Camacol es de los congresos más Más grandes. grande. Queda súper cómodo. Pero pasa otra cosa que es bien interesante y es que tú terminas el Congreso y uno de esos congresos va a dormir en el Congreso y a rumbear en la noche. El tema de gastronomía en Barranquilla es pero este es otro espectacular. Y lo llevan a uno a unas fiestas. El Club Barranquilla, ¿será que se llama? Hay un club muy grande. El Conde. Será, no sé, la fiesta que nos hicieron allá. Las fiestas. No, bueno. Inolvidable, pues. No, pasa uno, porque es que uno se imagina Cartagena, se imagina Ciudad Vieja, se imagina entretenimiento, pero en Barranquilla no hay nada que envidiar. O sea, hay como llevar 2.000, 3.000 personas que a un congreso de esos y atenderlos como unos reyes y estar feliz en Barranquilla varios días. Pero eso pasó por una idea. Vamos, hicimos un plan a 10 años. Y eso no fue que el alcalde o Jaime o Elsa, no. Eso fue la Cámara de Comercio, los gremios de la ciudad, todos remando juntos para que eso se diera. Entonces el presidente de la Cámara, nosotros, todo el mundo, remando a un lado. Lo mismo, yo acabo de inaugurar. Pero vení, que explícame una cosa, porque yo estoy en un montón de mesas que creo que estoy remando, pero no sé qué tan efectivas son. Entonces, no, por ejemplo, la conversación alrededor de la música. ¿Cuánta gente iba ahí remando? Distrito Cinema, lo tuyo, Descomunal, etcétera. Hay un montón de gente remando. En el tema de turismo, hay mesa de ProAntioquia, mesa de Cámara de Comercio, mesa del municipio, mesa de la gobernación, etcétera. Pero yo no he llegado al punto en que empieza a haber nada materializado. Entonces, ¿eso cómo arranca? Ustedes empiezan a reunir. ¿Cuál fue la idea, por ejemplo, con el tema del centro de eventos? No, dijimos, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra economía? Y una de las cosas que dijimos es necesitamos un centro de eventos, necesitamos turismo de negocios. Entonces, ahí lo que pasa es que fue una idea en donde se juntan los gremios de la ciudad, las personas que ayudan a formar esto, pero también alcalde, gobernación, tomando las decisiones y diciendo, sí, vamos para adelante. ¿Esa plata es del municipio? ¿O quién construye eso? La mitad de la plata fue del municipio y la gobernación, la mitad la conseguimos del gobierno nacional. Pero, O sea, al final del día sí es una inversión estatal. Sí, y fue, pero la primera plática para los Estudios. fue del sector privado. El sector privado aportó después mediante aportes como 6.000, 7.000 millones de pesos adicionales. Entonces,
Yo creo que es el momentum, pero al mismo tiempo es llamar la atención y coger el buy-in enseguida del gobernador y del alcalde y decir, le vamos a apostar. O sea, al final del día es alguien que integre todas las entidades Y para decir, voluntad vamos a hacer política. esto. Es voluntad política. Yo, O sea, es fundamental el gobernante, al final del la día. Ciénaga de Mallorquín, que es un ecoparque de 1000 hectáreas, Ese es el que es abajo. ese es al final del río, en Sí. la desembocadura del río. Eso fue una idea, esa sí mía. O sea, en campaña yo dije, esta vaina hay que hacerla, hay que recuperarla, hay que volver a llegar al mar, que Barranquilla sepa que tiene mar, que se puede bañar, que tiene tata, y que vamos a recuperar esta joya. Y yo llamé al sector privado, hicimos un estudio socioeconómico y dijimos, esto trae otro tipo de turismo, el turismo ecológico, el avistamiento de aves, el turismo de conservación. Y dijimos, esto vaina es como hacer otro malecón o otro centro de eventos. Entonces, es como hacer ese tipo de Yo cosas. no he ido, sé que hay pues a Camacol le hicieron un viaje allá, Sí. y todo el mundo llegó impactado. Un tour. Hicieron eso, hicieron una fiesta en el río, en un gran barco, en una barcaza. Ambas cosas no me tocaron, pero me dijeron, eso es la locura. Yo tengo la duda, allá en la desembocadura hay playas, yo no conozco. O sea, uno... ¿Qué es lo que quisiste recuperar? Sí. Pues. Porque yo tenía en mi cabeza las playas, las de este municipio que hay más hacia el lado de Cartagena. ¿Cómo se llama? Puerto Colombia. Puerto Colombia, Sí, Puerto Colombia. y Tubará también. En Puerto Colombia, que sé que en Puerto Colombia estaban haciendo un malecón y estaban recuperando el muelle, pero no sabía que ahí en Barranquilla, pues... Y es hermoso porque tienes el mar y el río Magdalena ahí. Y esas Sí. playas iban a desaparecer porque iban a haber concesiones portuarias. Entonces lo que yo hice fue organizar un poquito y decir, mira, esto es un tema, un ecosistema protegido. Aquí vamos a recuperar y vamos a hacer un gran ecoparque y el puerto lo hacemos aguas afuera. La gente no chistó y hoy tenemos hasta un tren que ahorita te va a llevar, tren eléctrico a la playa. Ya existe. Ya está, lo inauguran en menos de un mes y medio. Que esa es otra de las preguntas. Por muchos años Barranquilla le dio la espalda al río. Y ahora lo que uno ve, vía 40, no sé cómo se llama esa zona del malecón, Sí, vale. empiezan a hacer una cantidad de edificios al lado del centro de convenciones. Y uno, ¿tú has estado parada en el malecón alguna vez? Para mí es la cosa más o sea, ese río es gigantesco, o sea, yo me paro ahí y me emociono, yo digo, Es muy emocionante. es impresionante, muy pues, como pero- si nosotros hicimos un video ahí, un video musical que yo te mandé, yo creo. Eso se ve. O sea, yo te lo vamos, ahorita te lo muestro. es que yo decía, No, eso es divino. yo decía, Se ve Barranquilla espectacular. aquí debería haber rascacielos al lado de ese Más, río más, y eso debería más. ser el metro cuadrado más caro de Colombia, es que es impresionante Wow. que eso era pura industria, ¿no? Pura industria. Industria fea, pues pesada, pues. Y ahí hicimos un plan que se llama La Ciudad del Río con ACOM y diseñamos esas 400 hectáreas. Ya se empezó a vender el primer edificio. En un mes vendieron 600 unidades. Que es el primer gran proyecto ahí al frente del malecón. Eso tiene un potencial increíble. Increíble, no, total, y ahí todo el valor agregado. Es que en el tema urbano a mí esa ciudad me ha impactado bastante porque las primeras veces que cogía la vía 40 era una zona industrial y ahora tiene ese malecón. Y cuando uno llegaba a la zona de las tierras de Argos, Buenavista y es que no me acuerdo los nombres, Sí. eso es otra ciudad, eso es una ciudad Oye, planeada y espectacular. métete a los barrios. El 70% de las vías en Barranquilla están despavimentadas. Hoy ya prácticamente están todas pavimentadas. Los colegios se estaban cayendo, hoy tienen colegios. Los parques, hay 300 parques que son referentes de la comunidad para recreación, para deporte, para cultura en el barrio. Hay centros comunitarios, hay 45 puestos de salud a 800 metros de cualquier barranquillero. Lo que quiere hacer el gobierno, nosotros ya lo hicimos sin necesidad de pelear con el sector privado. El sector público le presta servicios a las EPS con una red del sistema de salud pública de 43 puestos de salud. Y nos contratan no porque los obligamos, sino porque somos mejores que la alternativa. Entonces, ya eso se hizo. O sea, nosotros construimos la red con la plata pública y constituimos una empresa que mantiene, opera estos puestos de salud y estos puestos ya hospitales de alta complejidad. Veo, y Barranquilla entre las ciudades del norte del Caribe colombiano es la número ¿qué? En materia de Digamos primero en población. población, la más grande. La más grande, o sea, cuando uno coge Barranquilla Soledad es la más grande. Sí. Vale, Barranquilla sola es más grande que Cartagena, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Qué población tiene Barranquilla? Barranquilla tiene 1,5 millones según
el Dani. ¿Y otro 1,5 millones Soledad o qué? Soledad 700.000. Más el área metropolitana es como 2 puntos y pico. Sí. Y a nivel de valor agregado, a nivel económico, ¿qué es más grande, Barranquilla o Cartagena? Pero como de que desarrollo, aporte en Sí, el el PIB. PIB. El PIB de Cartagena es más grande Por la industria petroquímica. por Ecopetrol, por Reficar. Si le sacas Reficar, Es diminuto. Gana o sea, Barranquilla. se le lleva en banda Barranquilla. Pero Reficar es digamos, lo más Una importante. sola industria cambia toda la balanza. Qué cosa tan Pero impresionante. mira esto. Pero no es de alto empleo. No es de alto No. empleo ni de alto impacto. Cuando nosotros llegamos a Barranquilla, éramos la ciudad más desigual de las ciudades principales de Colombia. ¿Cómo se mide eso? Por el coeficiente de Gini, que Ok. mide la desigualdad. Y el coeficiente, seguimos siendo... un ¿Cuándo país fue muy eso? desigual. ¿Cuándo era lo más desigual? Hace 16 años, hace 15 años. Hoy somos menos desiguales que Medellín. Es decir, jodas. y que Bogotá y que Cali. Y lo lograron a punta de... Generación de valor, empleo, oportunidades y ayudando a la base vulnerable a salir adelante. Ese Sí, es el no- indicador. Total. Ese debería ser el indicador. El indicador más de teso pobreza, pa' un- éramos mucho más pobres que la mayoría de las ciudades. Mentira, yo no me acuerdo cómo... Yo soy economista, pero malo. Entonces, Pero eso lo vimos. entonces no me acuerdo bien de la descripción del indicador de Gini. De Gini, pero si te acuerdas, pues. Pero Del indicador. sí, sé que habla de la desigualdad. La pregunta es, y es que ahora lo decías, Estados Unidos es el país más desigual que existe, pero todo el mundo tiene plata. Sí. Entonces la pregunta ¿Sabes es... que cuál es el nivel de pobreza? Pues puede ser desigual Sí, en o el, sea, en- yo- en yo el creo- gap entre cosas, pero Sí, a mí no me si importa que tienes lo eso esté lleno de básico, millonarios todo- desde que los más podríamos- pobres les vaya bien. coman y En les Venezuela sacan. la igualdad está más, pero todos están Todos comiendo están mierda. igual, sí, es un desastre. Entonces no sé si ese sí era el indicador. Yo no sé si uno debería hablar tanto de igualdad. Hay que hablar de las dos cosas. Yo creo que son Desarrollo. oportunidades. Bueno, te doy Y otra valor estadística. agregado. bueno, al final. y el Te doy- indicador y lo que estamos diciendo, cómo está esa, Te esa doy una pirámide. más bacana. Hace 10 años, hace 14 años, una familia barranquillera, el ingreso familiar de una familia barranquillera era el 50% de una familia bogotana. Es decir, si una familia en Bogotá se ganaba en promedio 1 millón de pesos, en Barranquilla 500.000 pesos. Hoy, una familia barranquillera se gana el 75% de los ingresos. Eso sí de es una una familia. belleza. O sea, hoy, esa familia que se ganaba 500 se gana 750 frente a lo que el millón de la familia bogotana. Es decir, cerramos la brecha en capacidad de formación. Ve, y cuando uno habla de esa economía, ¿sí es una economía muy del sector industrial o cada vez más servicios? ¿Cómo? La industria ha venido creciendo por las zonas francas y digamos, la movida a las costas. Sí hay crecimiento. Que en Colombia no hay crecimiento de la industria se viene recogiendo. Yo Sí. creo que la única que lo hace bien es Barranquilla y de pronto Cartagena con la industria Y el petroquímica. Pacífico también ha crecido. Pero ahí hemos venido creciendo, pero los servicios, muchos servicios y también comercio. Es decir, hay un poquito de todos los servicios logísticos también. O sea, se ha venido como diversificando, pero sí uno ha visto que está llegando gente y apostando a la ciudad. Cuando uno habla de la empresa más importante allá es ¿cuál? Tecnoglass. ¿O no? Depende, porque Tecnolás genera, ya creo que son 9.000 empleos de alta calidad, de alto pago, pero también tienes Qué belleza. Procaps, que es otra empresa ¿Qué hace Procaps? Procaps hace productos farmacéuticos, está listada en el New York Stock Exchange también, No, exporta casi todo su producto. Al frente está otra que se llama Farmacápsulas, que hace... O sea, hay una industria farmacéutica importante en la ciudad. Grande. Tienes, bueno, obviamente Olímpica es un monstruo, pero también tienes, Una olímpica, ¿cuánta gente emplea? creo que son como 30 y pico mil. No joda. Sí. Son otras ligas, ¿no? Tienes Absolutamente. la industria digamos, agroindustrial, entonces ahí tienes plantas de aceite, tienes, vamos, hay una diversificación. Alfa se mudó a la fábrica, entonces la Ultracem, que es una cementera Sí. que, con Argos, las dos están allá, entonces tenemos como un poquito de todo. Ve una pregunta, ahora hablabas de un proyecto que es un puerto afuera. Ujú. ¿Ese puerto es un proyecto? ¿Eso está en ejecución? ¿Eso? Un proyecto, porque la idea de nuestro proyecto de puertos es consolidar los puertos actuales con la navegabilidad del río. Que la gran mayoría de los puertos es por río, hay que entrar. Exacto. Que Pero tiene un problema de cimentación grande, ¿o no? porque no lo mantienen. Es decir, hace 40 años se hicieron unas obras y las han dejado perder porque Cor Magdalena no las mantiene. Entonces, si las mantuvieran y tuviéramos una draga propia, en vez de estar comprando dragado por hora, que es El lo más grande costosísimo. del mundo, ya, digamos, no tendríamos ese problema. Entonces, eso se va a solucionar, esperemos que rápido.
la fase 2 es un puerto mar, costa afuera, pero sobre el río Magdalena. Entonces, un puerto fluvial y marítimo. Cuando se diseñó, costaba $600 millones en la primera etapa. Yo hice con Royal Haskoning una optimización del puerto. ¿Cómo hacerlo? En etapas y a menor costo. Y pasamos a que la primera etapa puede costar $115 millones y puedes tener un puerto que no necesita tragar ni para hacerlo ni para mantenerlo, y que tendría una vocación fluvial y marítima, y tendrías casi que 25 a 30 metros de calado perpetuo para que llegue el barco que le dé la gana. Pero eso lo retoma Alex, pues lo tiene en eso, su... Claro, eso lo tiene. Es que lo que uno ve en la región es la continuidad, o sea, esa es la gran diferencia. Golazo. Ese puerto, uno entiende, pues Cartagena es uno de los puertos de mayor tecnología en el país. Y es especializado en contenedores. Contenedores. El de Barranquilla, ¿qué mueve? Barranquilla mueve carga general, mucho granel y mucha carga interna. El 70% de la carga del puerto de Barranquilla es carga que se genera en la ciudad, o para importación y transformación, o para exportación por valor agregado. Entonces nosotros lo que más producimos es para nuestra industria. Cartagena, el 85% creo de la carga que pasa por Cartagena es transferencia de contenedores entre un buque que va desde, no sé, Europa hacia el sur de América. Entonces no es carga, no entra al país, se queda, no entra necesariamente al país. Prestan el servicio ahí logístico, sí, de pasar de un barco a otro, de reagrupar y suerte. Exacto, es contenedores. Ahora, por ejemplo, desde el puerto de Barranquilla ya se está llevando por barcaza a través del canal del dique al puerto de Cartagena los contenedores de la industria local. Entonces, uno puede tener un sistema portuario en donde no tengan que necesariamente competir, sino complementarse. O sea, que llega un puerto como Puerto Antioquia, que arranca el primer trimestre del año entrante a funcionar. Eso es complemento, finalmente. Yo creo que es un complemento, porque lo que tiene que hacer es bajar los costos logísticos. Y cuando nosotros nos inventamos la idea del puerto sobre la boca del río Magdalena, es para que hagan lo que hacen en China, por ejemplo. En China llega el buque a Shanghai y entra casi 600 kilómetros a industrias que se asientan por barcazas en la orilla del río. Entonces esto puede ser para el sector de La Dorada, Antioquia, pegado al río. Sí, uno por el Magdalena sube hasta Puerto del Río. Exacto. Creo que hasta ahí es navegable. Imagínate tú ahí subiendo tu medio país. Carga. Exacto. Medio país que podría ser industrial. Y el resto de Antioquia puede bajar y usar el puerto de Antioquia y no pasa nada. Es decir, son complementarios. Pero es acercarnos al mundo. En tu visión de país y de lo que va a pasar con esa costa caribe, ¿vos qué te imaginas? Es que yo siempre he alegado que cuando uno mira ciudades como, pues, arranque uno Tolú, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, eso es igual en distancia a lo que uno ve entre Miami y digamos Orlando más o menos, o es lo mismo que pasa entre Cancún y Tulum y cosas así. Nosotros, ¿qué grandes proyectos hay para esa costa caribe? El futuro de Colombia está en el Caribe colombiano, porque antes nosotros éramos una región, primero, que no nos veían como un hub turístico regional, que ahí hay una oportunidad increíble. Es decir, si sacamos el tren del Caribe inicialmente, que tenemos pensado entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Ese proyecto, eso ya se está hablando en serio. Sí, hicimos la prefactibilidad y lo queremos sacar adelante. Cuesta menos que la segunda línea del metro, cuesta 10 billones. ¿Quién hizo la prefactibilidad? La alcaldía, las tres alcaldías. Las tres gobernaciones, porque el gobierno no le importa, no. Y ahora no lo tiene incluido. Pero 10 billones, pues, para tener esa línea... No es nada. Nada. Es un tren rápido, un tren bala. Sí, no, es un tren rápido y que sea mixto de carga y de turismo. Entonces, eso le cambiaría la cara a la región. Pero, por ejemplo, antes teníamos un problema. No teníamos petróleo, no teníamos gas y teníamos que importar la energía del interior del país. Ahora con el viento, con la luz solar y con el gas offshore que acabamos de encontrar, y que si el gobierno se pone las pilas y lo saca, el Caribe va a tener un No, pero espérate, ¿cuál viento? ¿Dónde tenés? Pues, ¿de qué viento estamos hablando? Sí, porque pues lo único que yo he visto fueron unos, eso se llama molinos, ¿sí o no? Sí. En La Guajira, que entiendo se lo entregaron a las comunidades y hasta ahí llegó el proyecto. Frente a Barranquilla, por ejemplo, tenemos de 9 a 13 metros por segundo de viento constante. Eso es, para la gente que está en ese sector, dice, esto es increíble. Pero no has hecho nada, pues no hay infraestructura hoy armada, ¿sí? No hay todavía, porque pasa lo siguiente. Hace 2 años yo firmé un memorando de entendimiento con cierre financiero con una firma danesa que se llama Copenhagen Infrastructure Partners. Ellos van a invertir todavía porque quieren $1,5 billones para hacer los primeros 250 megas de energía eólica costa afuera.
frente a Barranquilla, y tiras un cable de 6 kilómetros. 250, o sea, Hidroituango son cuántos. Son 1000 y pico. Es mucho, pero No, pero esto es una cuarta parte, pues, sí. o sea, no. Y es $1,5 billion, no es una bobada. Y es el piloto. Ellos dijeron, si esto sale bien, hacemos algo. Y eso flota. ¿Pero qué pasó No, con eso eso? Con ese memorando. No, eso está listo. Ah, bueno, Llevamos 2 años esperando que el gobierno firme un papelito que diga, listo, arranquen. O sea, 2 años. Que el gobierno nacional. Nacional firme un papelito para que se inviertan 2 O sea, billones. marica, güey. Yo tengo estas conversaciones y me empieza a dar rabia. No, es que da rabia. Da rabia. Ellos horrible. dicen como que no, es que estamos estudiando cómo vamos a hacer la anigua y mientras estudian, firmen el papelito y ya tienen el primer proyecto. 6 kilómetros, un tubito y llega a la subestación de Barranquilla y tenemos energía eólica enseguida. Pues sí, son 250 megas, eso es gigante. Barranquilla genera o demanda 500, 600 megas en su área, o sea, estamos hablando De la mitad de la La mitad. energía. de la energía. Que entiendo que en la costa hoy la energía es uno de los grandes problemas, que es costosísima. Por lo menos en Cartagena Y es... siempre ha sido un problema. Costosísima. Y no está distribuida, entonces tenemos unos problemas grandes de las líneas que están en mal estado. En el interior del Atlántico están construyendo como 1000 hectáreas de energía solar. Entonces podemos tener unas oportunidades increíbles. privados. Privados. Sí. Y me dijiste algo de petróleo o de gas. Que costa afuera, en el Caribe colombiano, después del descubrimiento de gas de Israel, Israel descubrió gas y cambió la estructura geopolítica. Por ejemplo, Israel le vende gas hoy a Egipto. No jodas. Y cambió sus finanzas y su estructura. Y eso fue uno de los mayores descubrimientos que se hicieron. Luego vino Guyana. Guyana, ese país que se nos Que olvida por eso que está el parte de conflicto con Venezuela. Ahí, Guyana va a subir por 10 o por 15 su Producto Interno Bruto en los próximos 15 años. O sea, los guyaneses son billonarios y todavía no se han dado cuenta. Y no hay nada, no han hecho nada. O sea, por aquí había un Cambia arquitecto todo. o no sé qué será, si urbanista o qué, que fue el que hizo la planeación 2040, no sé qué vaina de Antioquia. Y entiendo que el tipo está trabajando en que hay que hacer un país. O sea, es Guyana, hay que hacer un país. No hay una escalera eléctrica. O sea, No hay nada, nada. es un moridero. sí. Pero Son va a cambiar 800.000 todo. personas, va a cambiar ¿ya? todo. Entonces, ¿qué crees que Uno debería ir a hacer ese país. Sí. Estamos al lado. Así es. Y el vecino en Venezuela, que es un desastre, Un cagadero, no sí. funciona nada. Y luego está el descubrimiento costa afuera del Caribe colombiano. Hay gas ahí para los próximos 60 años de Colombia. Y ya lo descubrieron, ya lo están listos para hacer los pozos y conectarlos a los gasoductos existentes. Shell, Ecopetrol, Noble Energy. O sea, Pero también está. ¿Y eso por qué parado. no lo cuentan? se ha contado, lo que pasa es que el gobierno de ahora, no el pasado, No le gusta el petróleo. No le gusta, entonces ya tienen licencias, tienen todo, pero entonces se demoran 2 años en firmarte el papelito, lo dejan ahí al escritorio, le maman gallo, joden, y eso es empleo. Y ¿sabes qué es lo peor? Que vamos a terminar importando gas. Estamos hoy trayendo gas importado a través de Cartagena, que cuesta $6 en vez de estar pagando 30, 40 centavos por sacarlo del tubo y generando empleo, generando impuestos, pero es simplemente por física. Somos el único país del mundo. ¿Competencia o qué? ¿O intereses oscuros o qué? Es porque el presidente cree que así va a salvar el mundo, pero somos el único país que tiene petróleo y gas y que renuncia a eso. Pero yo te hago una pregunta. ¿El presidente es tan... O sea, tan huevón que de verdad cree eso? Yo creo que él O hay tiene una- una- o hay algo oculto. yo creo que él de tiene- verdad hay un sentimiento real de que el tipo cree que Yo- está haciendo algo por el medio ambiente. O hay Yo he algo hablado oculto, con él de de esto. verdad. Yo he hablado con él de esto. Y él lo que pasa, yo creo que él se equivoca porque él cree que Colombia va a generar como el ejemplo del mundo. Pero en realidad, mi visión, y yo represento a 120 alcaldes que formamos la red de biodiversidad de Latinoamérica, que hablamos de que el legado de Colombia y de Latinoamérica es la preservación del medio ambiente. Nuestro patrimonio es el patrimonio verde, es nuestro bosque. Que me lo dijo aguas. José Manuel. Yo le pregunté, el rector de la EIA. José Manuel Restrepo, claro. Le dije, Sí. vení, vos que conoces también en este país, decime dónde está nuestra ventaja competitiva. Porque le dije, resaltame. Inmediatamente me dijo, está en el medio ambiente. Y la cultura. Es la biodiversidad, Y la me dijo. cultura. Y la cultura. Y la cultura. Pero las Y me dos. dijo, ¿y sabe qué es lo triste de este tema? Que son las cosas que más cascamos. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Así es. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En materia de emisiones, Colombia es el 0.06% de las emisiones mundiales. Si mañana apagáramos los tacos de todos los carros, de toda la energía, de todo, No pasa Colombia, nada. pasa nada. Un gringo produce
Perdón, un gringo produce lo que producimos 15 colombianos en emisiones de CO2. No jodas. Un chino produce lo que producimos 9 colombianos. Y ellos son el 70% de las emisiones globales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir explorando y explotando de manera sostenible para no dañar nuestro medio ambiente y con esa plata cuidar nuestro medio ambiente. Ese es nuestro legado. Que el turismo sirve ahí. Sí, O sea, uno el mira bien Costa Rica. Yo ahora voy para Costa Rica a hacer puro plan turístico ecológico. El bien hecho. 14 días. O sea, Yo estoy haciendo un documental con un man que se llama Wade Davis, que ha escrito libros como el Magdalena, que ha hecho documentales en todo el mundo, que busca entrar a nuestros sitios más importantes y más sagrados y más biodiversos y mostrarle al mundo cómo hace 220 años Humboldt llegó a Colombia y a Venezuela y descubrió la teoría de la diversidad y el potencial que teníamos como país. Y Colombia se fundó con ese mito fundacional de que la naturaleza era nuestro gran tesoro. Y se nos olvidó. Entonces nos dedicamos a decir que no, nuestro mito fundacional es la violencia. Somos un país violento, somos un país... No, nuestro país tiene un potencial increíble si lo supiéramos aprovechar. ve, y has pensado en la presidencia. Empieza a hablar y se emociona, ¿cierto? Yo lo único que sé es que tenemos que tener gente que tenga ganas de cambiar al país, pero de escuchar y de sumar gente. O sea, de no polarizarnos, de no dividirnos, de que no estemos en los extremos. Entonces, yo lo único que sé es que yo voy a ayudar y tengo que ayudar a que llegue alguien a la presidencia que sirva. Pero ¿no crees que con la polarización que está formando este gobierno vamos a terminar en otra polarización para el próximo? Eso es lo que más me da miedo, que pasemos de un extremo al otro extremo y se pierda la conversación. Entonces tenemos que encontrar las voces que digan las cosas sensatas, que nos pongan a pensar, que hagan propuestas. Lo que hablábamos de seguridad, voy a meter a todo el mundo preso. No, ¿por qué no hay seguridad? Porque Falta oportunidades. falta oportunidades, pero no, también es porque, por ejemplo, los jueces tienen en Barranquilla 1000 casos por juez. No dan para meter a la gente que hay que meter presa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle más plata al sistema judicial para que tenga más eficiencia y más tecnología. ¿Y ahí de dónde sacar del presupuesto plata para eso? Hay que decir, voy a gastar menos plata en burocracia, en pendejadas y de pronto hacer menos inversiones Priorización. para priorizar. Sí, son menos objetivos. Gobernar es escoger. Hay que escoger. Gobernar es escoger. ¿Tú sabes por qué me conecté yo con Jaime? Que también es importante que lo diga, por dos cosas. Una, que empezó a hablar de temas que nos unan a todos, independientemente del color, de la diversidad de opinión. O sea, ¿cuáles son esos temas que nos unen? Que eso es importantísimo a la hora de elegir más adelante. Y dos, que le hice el pitch de Descomunal. Yo estaba emocionada. Entonces, luego le hago el pitch de Descomunal y le empiezo a decir, no, Jaime, es que en realidad la cultura, las expresiones artísticas deberían servir y ser vehículo para uno pues, hablar de cosas más profundas. Por ejemplo, la alcaldía que necesita hablar del embarazo adolescente, que es el perpetuador de la pobreza, porque ese es número uno, perpetuador de la pobreza, pues abordar ese tema en una valla es muy difícil. Pues la autoridad hablando de eso es muy difícil. Ahí es donde deberían entrar las expresiones culturales, la música, el teatro, todo lo que es cool y entra derecho sin autoridad. Me dijo, te voy a mandar unas canciones, unas campañas que yo hice en mi alcaldía. O sea, todo lo que yo le estaba diciendo ya lo había abordado, pues desde la cultura, desde las expresiones culturales, y me parece una genialidad. Yo le decía ayer, yo pensé que yo estaba hablando en chino. O sea, que era demasiado difícil como hacerle entender al gobernante o a la autoridad que las expresiones artísticas nos sirven como puente, la excusa para conectarnos. Porque así lo veo yo, pues y así ha sido y así lo hice desde la alcaldía que también. yo me fui con Cabe para Castilla a ver las canchas de Pope. A mí eso me marcó, ver DJ Pope, el socio de Balvin, está pintando con varios artistas escenarios públicos que el Inder no es capaz, que no le ha dado. Y llegamos a Castilla y pues me pasan varias cosas que me llamaban muchísimo la atención. Lo primero es que es un escenario completamente pacífico, todo alrededor de la cultura y el deporte. Entonces, pues llegaban los músicos y los músicos hacían competencias desde freestyle a lo que fuera. Había música, había de todo y había deporte competitivo, pero pues de un nivel, lo que hacían en fútbol, no era importante meter el gol tenía que ser metido pues haciendo alguna cosa bien loca para que como que contara. La vida de barrio,
que eso se ha perdido en las ciudades. O sea, yo creo que en una unidad cerrada uno no llega a tener esa... Lo que hablábamos, no conocen a los vecinos. No conocían a los vecinos. Aquí había 700.000 personas alrededor de una cancha de fútbol, desde el niño hasta el abuelito, todos en un parche sano. Y lo que más me llamó la atención, que me lo explicaba muy bien cada vez, que me decía, Lucas, vea, estos barrios eran una calentura, güey. Esto era un peligro cuando yo estaba chiquito. Y de cuenta de los berracos artistas, creemos que hay futuro. Creemos que está en el arte. Hoy todavía los empresarios no nos hablan. Los empresarios todavía no nos llegan al corazón. Pero los artistas sí nos están llegando al corazón. Total. Por eso te decía que es excusa. O sea, yo le decía, Jaime, y él sabe, porque ahí nos conectamos, es que la cultura, la música, eso es uno de los temas. El entretenimiento los es un pelados tema. de los barristas, por ejemplo. Y eso es una cosa que hizo Elsa muy bien. Nosotros los ayudábamos por Elsa Borgio y les dio cursos de música. Nosotros los empezamos a meter en la escuela de arte y les dábamos los implementos. Entonces, eso también los conectaba y te los va llevando. El tema del embarazo adolescente, pusimos canciones y que los mismos pelados produjeran canciones contra el embarazo adolescente. Yo no podía creer que eso hubiera pasado. Y yo, pues, que lo he dicho, viste que te lo digo, o sea, lo he dicho en todos los escenarios 1000 veces. O sea, es por acá. Yo le contaba a Jaime, cuando yo estaba en Sapiencia, mi forma de llegar a los jóvenes era el entretenimiento. Así tuviera que venderles becas de mecatrónica. Pero la ruta o la forma en que yo me comunico tiene que ser contundente y eficiente. La canción que ganó se llamaba Sin gorrito no hay fiesta. Es que me mandó eso y yo decía, ¿qué es esta genialidad? Yo decía, y la otra que hicimos para bajar el embarazo adolescente fue una campaña de digamos, subrepticia, que no salíamos nosotros a decirlas, pero era las niñas ricas no quedan embarazadas. Como hey, mírame qué tan fuerte eso. Es fuerte, pero es contundente. Veo, hace una pregunta que espero no se me malinterprete. Estoy 100% de acuerdo en que el embarazo adolescente trae pobreza y genera una desigualdad gigantesca, y como lo ponías ahí de claro, las niñas ricas no quedan embarazadas. Pues cuando uno lo mira en grandes números, esa es la realidad. Pero hoy hay un problema gigantesco y es la falta de crecimiento poblacional. Yo no sé si desde la parte ya, cuando uno está en un gobierno y uno dice qué va a pasar con este país, eso sí es un problema o eso es un temor mío que digo, ¿dónde están los niños? Es un problema que en el modelo económico mundial es un problema. Hay que cambiar el modelo mundial porque, entre otras, ¿qué pasa? Si tú me dices desde mi punto de vista como ambientalista, ¿cuál es la mejor tarea que puede hacer uno para el medio ambiente? Tener menos hijos. O sea, los hijos son la mayor carga medioambiental que tú le puedes dejar al planeta. Cuando tienes más de 2 hijos, tú estás haciendo una locura. Ahora, eso va a encontrar... Pero ¿por qué? Porque los niños... Somos una raza consumidora y depredadora del medio ambiente. Pero no hay tecnología para hacer más, pues, no sé, para sembrar con menos desechos, para meter las vacas donde no contaminen tanto, ¿no? Hoy no la hay. Hoy no existe. Hoy el problema es que somos demasiados. Crecimos muy rápido. En los últimos 100 años crecimos exponencialmente. Entonces... Pero uno le escucha a Elon Musk, por ejemplo, que dice la población la podemos multiplicar por 30 y ahí la tecnología. 15 hijos, es un degenerado. 15 hijos, una cosa así. Él va en contra de todos los preceptos ambientales, solo porque él piensa, es un monstruo en generación de valor, pero él piensa linealmente en la economía. Él no está pensando, hay una teoría, y les recomiendo este libro, se llama la economía del donut, y es que hay un pedazo perfecto entre, digamos, la pobreza y la falta de oportunidades humanas. Entonces, digamos que aquí está la pobreza, la incapacidad de atender a la gente, estaría aquí. Luego hay una franja perfecta en donde estamos atendiendo a la gente, dándole oportunidades de crecimiento, y luego llega y que no traspase la última frontera. La última frontera es la depredación del medio ambiente. Entonces, ¿cómo vivir ahí, en ese pedazo donde vivimos en comunión con el medio ambiente, pero sacamos adelante a la gente? Pero hay cosas que yo no entiendo. Te la voy a poner de otra manera. Ahora hablábamos de que un gringo consume 15 veces más o genera 15 veces más contaminación que un colombiano, por ejemplo. Pero uno va a un país como Estados Unidos y pasan cosas que no pasan en Colombia. Yo voy a la casa de mi hermano en Michigan, una zona súper industrial alrededor, hay una súper industria. Todos los días veo venados, weón. Todos los días me manda fotos de pavos salvajes. Hoy me estaba contando... Fauna, pues. Fauna como un berraco. Entonces,
Yo entiendo, las autopistas son muy grandes y consumen combustible a dos manos, pero también... Como si fuera una contradicción, ¿o qué? Pues yo no sabía para qué cuidan el medio ambiente. Hay animales por todos lados. Yo vi un venado en Cartagena, casi me desmayo. Yo vi un venado en Cartagena. ¿Cómo? En Estados Unidos, de verdad, es peligroso. Te accidentas con los venados, de la cantidad que hay. Es que aquí hay cuando hablamos de emisiones, hay emisiones de CO2 que calientan el ambiente y eso es una cosa climática. Luego está el medio ambiente como fauna y flora, en donde Colombia tiene una biodiversidad increíble en los bosques, pero no tanto urbano. Entonces hay que volver a que el ciudadano urbano conviva con la naturaleza. O sea, yo toda la vida he escuchado que la biodiversidad nuestra es, o sea, que somos muy superior, somos potencia respecto al mundo, pero en nuestro día a día no la vemos. No la ves. No Ni siquiera cuando te vas para el campo. O sea, vos te salís a una zona más campestre y tampoco es que estés viendo mucha cosa. O sea, estamos viendo cómo depredamos, todo lo volvemos potrero, todo lo estamos destruyendo. En cambio, uno va a un país como Estados Unidos, vaya a ver un potrero. ¿Dónde? Allá han empezado a proteger la fauna de una manera y eso ha vuelto. El hecho es que ellos están envenenando nuestro planeta con el calentamiento global que eventualmente va a matar a esa y a todo el mundo. A todo el mundo. Ese es el problema de ellos. Porque ellos sí tienen muchas áreas protegidas, han empezado a recuperar eso sí lo vienen haciendo bien. Okay. Sí, al final del día lo que están haciendo es tirando un montón de químicos que nos van a envenenar. Ve, ahora no estás en el gobierno, ya estás en tus proyectos propios. Ahora nos contabas que estabas pues emprendiendo en varias cosas y que tenías un trabajo muy chévere que te tenía viajando por todo el mundo. Contanos un poquito de qué estás haciendo ahí, que también sé que estás trabajando con el tema del medio ambiente. Sí, son dos cosas. El primero es el documental, que es el que digamos que me apasiona mucho. Es un documental sobre Colombia, sobre la naturaleza y el potencial biodiverso, que es con Wade Davis, que es un maestro, y si no se han leído el libro de Magdalena de él, se los recomiendo. Y luego estoy trabajando... Ese documental lo están grabando. Sí. ¿Y sale cuándo? Ojalá el otro año. Empezamos en enero en la Sierra Nevada con los arhuacos. Ahorita debemos ir al sur del país, ojalá en septiembre, entonces estamos como en eso. Se llama Río Arriba. Es la idea que se llama Río Arriba. Luego estoy trabajando con un grupo, un fondo, se llama el Cleaner Fund, el Fondo del Aire Limpio de Londres, con Bloomberg, la filantropía de Bloomberg, y con C40, es una institución que agrupa ciudades principales del mundo, para llevar... C40 de ciudades, las 40 ciudades más importantes del mundo. Sí, que ahora no son 40, sino como 80. Pero y ahí entra Barranquilla. No, ahí entra Medellín, por ejemplo. Medellín está ahí. ¿Y entonces por qué estás metido ahí? No, porque me escogieron para ser el gerente del proyecto, ¿no? Ah, ok, yo soy el gerente global de la iniciativa, en el cual llevamos proyectos o, digamos, programas para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de CO2 en las principales ciudades del mundo. Entonces ahora estamos trabajando en Accra, en Nairobi, en Milán, en París, en Londres, en Johannesburgo, en Yakarta, en Bangkok, en México, en Río de Janeiro y ojalá en alguna ciudad en Colombia pronto y ojalá son inicialmente 13, queremos llegar a 30 en 2 años y así. ¿Y qué hace uno ahí? Pues, ¿qué puede hacer uno por una ciudad para bajarla? Primero, mejorar las redes de calidad del aire, de monitoreo. Segundo, muchas campañas de comunicaciones para que la gente entienda los riesgos. Eso causa muertes, causa hospitalización. Está entre las 3 causas de hospitalización y muerte más grandes del mundo. Es decir, más que muchas cosas que creemos que... Más que la calidad del agua, la calidad del aire mata más gente. Imagínate eso. Yo creo que la ciudad con peor aire en Colombia es Medellín. Medellín y Bogotá son las peores. Pero es que, ¿sabes qué? Pero ahí me corriges, pues, pero es que es la medición. O sea, hay unas que no miden, entonces no sabemos. Lo que pasa es que Medellín ha sido muy responsable, pues sobre todo Federico, yo sé que ha sido muy responsable siempre midiendo eso. Y sale de frente a decir, la calidad del aire está mala. Quintero no lo hizo. Ahora, está mala, Pues, pero está perversamente mala. Siempre está mala. Hay veces que es como que quédate en tu casa que te puede dar asma por estos 5 días. Entonces, la idea es generar políticas que vayan poco a poco mejorando, midiendo mejor, concientizando a la gente y luego movilizando recursos para hacer tránsito hacia cosas que mejoren la calidad del aire. Por ejemplo, flotas más sostenibles. Pero yo tengo una duda ahí. Pero tienen plata. O sea, ahí tienes el recurso, no necesariamente tiene que ser de las ciudades. No, nosotros, la idea es que nosotros a cada ciudad promedio movilizamos $3 millones entre estudios,
estructuración de proyectos. Campañas, pues sensibilización, movilidad, concientización. María, yo entiendo que Medellín, por estar en el cañón que está, tiene una situación más compleja. Más compleja. Sí, por la topografía, o sea, Sí. todo eso Eso tiene una pasa implicación. en Sofía, en Bulgaria, la misma situación, es otra ciudad donde estamos, es un cañón y casi que se vuelve una tapa. Entonces, Exacto. Y entendía otra cosa, pero no sé si sea cierta, que muchas veces hasta pagar todo lo que hay acá no hace la diferencia, porque por ejemplo hay fenómenos en los veranos de quema en las También. regiones agrícolas, hacen la quema y llega toda esa contaminación y se queda estancada acá, no sé pues qué tan cierto sea o no. Que no es un tema como solo de nuestra culpa, sino que Sí, siempre es o algo sea, de algo. Pues, porque una muchas veces consecuencia. llaman a, no sé, a pagar la industria, a pagar el diésel, no sé qué, No es por ahí. y no es por ahí, sino que hay factores externos que también afectan fuerte. y, por ejemplo, en otras ciudades que han hecho es medir, por ejemplo, dónde están los puntos más críticos y ponen que puede haber un X número de carros contaminantes en ese sector, pero si tú tienes un carro híbrido, tienes un carro eléctrico, tienes un carro, por ejemplo, a gas natural, entonces sí puedes entrar, si no, tienes que pagar. De que la industria ponga los catalizadores que tienes que poner. Es decir, hay mecanismos de mitigación que no necesariamente son... Ve, paga. ¿y cómo funciona la rosca ahí? ¿Cuál es la ciudad que tiene la rosca para Eso, entrar en el proyecto? Ahí hay como toda una metodología para poder digamos, ser escogido. Ahora estamos pidiendo financiación para más ciudades y mi idea... ¿Y Medellín está ahí punteando o no? Yo quiero meter a Medellín, quiero meter a Bogotá y quiero meter, ojalá, a otra ciudad en Colombia y trabajar con los, digamos, decir, traigo una parte importante de fondos de afuera y que de pronto empresas, industrias locales acompañen y pongan otra y hagamos rendir la plata. La Oriental tenía unas pirámides de concreto, no sé qué, y todo se lo volvió en corredores verdes. Y yo no sé si es la verdad, porque el español decía que Medellín había hecho una cosa fantástica y que a punta de corredores verdes había disminuido la temperatura de la ciudad más de 3 grados. No sé si eso sea tan exagerado. Debajo del árbol, de ahí. Sí. O en ese sector, sí, claro, esos son microclimas. En ese pedacito, sí, mejora, claro. Es una locura. Pero muy bien. Es una locura, es una Ese locura. proyecto de Corredores Verdes de Fico lo conocí. Él me lo Ah, sí, presentó. corredores verdes, ese es el nombre, Así de se acuerdo. llama. Sí, sí, sí. Y eso es importante. Claro, hay que hacer mucho de eso. Has dicho que vuelves a la política a apoyar a alguien, dedicado hoy más al sector empresarial realmente. Sí. Dijiste algo que me llamó bastante la atención, que las empresas les había ido mejor sin ti. Ese es mi reto hoy, cómo soltar las empresas. Sí, sí. Les vaya mejor sin uno. Sí, No, es que hay gente muy berraca, hay gente que trabaja mejor que uno. y uno tiene la visión y uno le da la línea, pero a veces uno es mejor para eso, para tirar la línea. Doctor, ideas finales para que cerremos. Oye, lo que les podría decir a todos los que estamos aquí es que estamos en una situación increíble en Colombia. O sea, tenemos unas posibilidades impresionantes. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en las cosas fundamentales y nos dejamos dividir por bobadas que son accesorias. Todos queremos lo mismo, queremos un país en donde haya la oportunidad de salir adelante, de trabajar, de vivir en paz, de podernos mirar la cara y decirnos las diferencias, pero hacerlo de manera cordial, donde queremos vivir en un país que nos haga sentir orgullosos. O sea, tenemos tantas cosas increíbles y nos quedamos en las dos bobadas que nos dividen. Entonces, si nosotros nos pusiéramos de acuerdo con sueños compartidos... Lo ves en la izquierda y lo ves en la derecha. Claro, porque... O sea, este gobierno actual quiere... Este gobierno actual nos divide, pero por ejemplo, vamos a hablar de las El marchas. mercadeo de él es de división, pero, Sí. pero si uno pues vos que has tenido la oportunidad de sentarte con ellos, en el fondo del corazón sí quieren que progreso para el país. Yo creo que algunos sí. Por ejemplo, el presidente sí, pero él se equivoca porque él cree que hay que avasallar al otro, o sea, que hay un enemigo. Y el enemigo Sí, su no mercadeo es de división, él genera... y habla de odio, y habla de amor, y dice, ellos tienen odio y nosotros tenemos amor. Hay un discurso de división de clases. ¿Cómo así que el que no está conmigo, él tiene odio y violencia y corrupción y es un narcotraficante y el que está conmigo no? Ese sí ese es pulcro. Es Muy grave ese tema de superioridad, pues. Entonces, Es que, pero sabes que yo creo que toca educar, o sea, estos espacios son importantes, Para eso. es para poder hablar, porque yo me puedo sentar con el que quiera y si yo le escucho sus argumentos, algo bueno cojo de él. es como el tema hablemos de las marchas del 21. Marchas muy importantes,
Pero uno a veces, por ejemplo, a mí me da miedo marchar a veces porque yo digo, yo voy marchando y al lado llega alguien y grita un insulto racista contra la vicepresidenta. Yo digo, yo no me... O sea, yo no soy parte de eso. ¿Eso qué es? Es una locura. Sí, eso no... Y desdibuja todo el esfuerzo de miles, cientos de miles de personas que salieron a marchar y el enfoque es al bárbaro que dijo una vaina racista o al bárbaro que dijo una vaina misógina y uno dice, esta gente debería quedarse en la casa porque no nos representa a todos, pero esa es la voz violenta que termina siendo la noticia. Es que la noticia se volvió el titular y el titular es amarillista y las redes sociales también muestran que vende es el amarillismo. O sea, yo creo que si uno mira el 95% de la gente tiene buenas intenciones, Claro. pero eso no es lo que genera decía bulla. Jaime, queremos lo mismo. Hay que encontrar esa voz que nos una, que es un discurso, es una manera de pensar, es una manera de encontrarnos. Estos diálogos, ¿cómo se hacen cada día con más gente? Entonces, ahí está la cultura, ahí está el medio ambiente, ahí están los sueños compartidos. Oiga, muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes. Fantástico.